Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 10:30 de la mañana. Y en el día de hoy, como cada semana, traemos contenido relevante, no solamente para la escuela, sino también para las familias. La semana pasada estuvimos conversando sobre ¿qué hace distinta a una escuela cristiana? Y uno de las claves para una educación auténticamente cristiana es la integración bíblica. Es enseñar a los alumnos a ver cada materia, cada asignatura, cada contenido académico a través del lente de las Escrituras. ¿Qué dice Dios acerca de las ciencias, de las matemáticas y sobre todo cómo los niños y los adolescentes pueden aprender del carácter y la naturaleza de Dios a través del contenido académico a lo largo de su vida escolar? Y en el día de hoy vamos a ver una nueva versión o una versión distinta de lo que es la cosmovisión y lo que es la integración bíblica. Vamos a traer en el día de hoy a ustedes cómo hacer integración bíblica en la vida, en la casa, en la mente de nuestros hijos y nuestros alumnos, de manera que ellos puedan ser entrenados a pensar bíblicamente independiente de aquello que ellos estén mirando en la cultura y en el mundo. Bien, y estamos aquí muy bien acompañados de Nicole Weyneth de Guerra. Hola. Hola Nicole, bienvenida nuevamente. Gracias. Nicole ha estado con nosotros en múltiples actividades, eventos, en el programa de radio también. Ella es mamá, sobre todo, esa es su definición, sí. Su profesión, es arquitecto de profesión, mamá, tiempo completo, y el Señor le ha hecho un llamado hermoso a Nicole para aprender, escudriñar las Escrituras, escudriñar los autores acerca de apologética, que ahora le vamos a preguntar qué significa apologética y sobre todo desde el punto de vista de familia y como mamá, ¿verdad? Estamos acostumbrados a mirar este concepto de una forma teológica, como muy propio de las iglesias y de los pastores. Sin embargo, vamos a ver que no es así. Y queremos que ella también nos enseñe cómo enseñarle a nuestros hijos a pensar bíblicamente e ideas prácticas en la casa para que esto sea posible. Nicole, primero que todo, cuéntanos cómo llegaste tú a esto. O sea, ¿cómo podemos nosotros, cómo Dios te mostró este llamado? Bueno, en realidad yo tengo varios años estudiando apologética. Llegué aquí porque hace muchos años mi esposo pasó por una crisis de su fe, la cual fue muy difícil porque a veces uno está acostumbrado a conocer la palabra y usar la misma palabra, pero realmente uno no se equipa para usar fuentes fuera de la palabra para poder defenderla. Entonces, en ese momento fue una prueba como muy difícil, de la cual me di cuenta que estaba completamente incapacitada para poder ayudar a mi esposo. Y a pensar a pensar y a poder defender la fe. O sea, yo sabía lo que yo creía, pero realmente yo no sabía cómo defenderlo. Entonces, por eso también vino el hecho de, mis hijos, ¿qué va a pasar con mis hijos ahora? O sea, ¿cómo yo puedo equiparlos a ellos a poder defender mejor su fe? Así y realmente esa prueba fue como la que Dios utilizó en su momento para trabajar en mí, y gracias a Dios en mi esposo también. O sea, nosotros los dos fuimos muy impactados y beneficiados por la apologética, cada uno en su caso particular, pero como que todo comenzó por ahí. En realidad, ver como mi incapacidad y mi insuficiencia de poder defender mi fe. Que anteriormente a esa experiencia, posiblemente tú nunca habías identificado esa necesidad. Bueno, en realidad uno la tiene, porque uno está siempre rodeado de personas que no son creyentes. Lo que pasa es que uno muchas veces no usa tal vez los mejores medios para tratar de quitar una piedra para que esa persona tal vez contemple de una manera más racional, por así decirlo, porque sabemos que al final la obra es del Espíritu de Dios. Dios tiene que hacer una obra en el corazón de cada persona para que ellos puedan conocer a Cristo. Pero hay razones, hay evidencias, hay medios que uno puede utilizar para realmente hacer que una persona, por lo menos lo considere o lo piense. Claro. Nicole, ¿qué es
apologética? Bueno, la apologética puede ser la defensa de cualquier cosa. En nuestro caso, nosotros defendemos la fe cristiana. Es utilizar, es un tema muy amplio, pero es apropiarme de las diferentes razones por la cual yo creo lo que yo creo. Hay apologética que se enfoca en la ciencia, apologética que se enfoca en la persona de Cristo, en las evidencias para la resurrección, apologética cultural también, porque no es solamente... hay razones filosóficas, hay un abanico de cosas, pero es poder entender que por qué yo creo lo que yo creo. Muchas veces nosotros nos quedamos únicamente en qué yo creo, pero yo tengo que poder decir por qué yo lo creo. O sea, por qué yo creo que Cristo resucitó de entre los muertos. Hay evidencias hay testigos, entonces siempre hay como razones por la cual yo creo lo que yo creo, que sustentan esa fe que yo tengo. ¿Y es posible desarrollar ese pensamiento, un pensamiento crítico, que cuando tú te enfrentes a una realidad, tú puedas, antes de identificarte con ella, hacer preguntas claves en general? No importa el tema. ¿Podemos entrenar el pensamiento para eso? No, definitivamente. Una de las cosas que más he aprendido con el tema de la apologética es que muchas veces nosotros... cuando estamos entablando una relación con alguien, una conversación con alguien, nosotros de una vez nos ponemos a la defensiva y tratamos de defender todo lo que nosotros creemos, pero es muy importante hacer preguntas, primero para entender lo que cree el otro y poder saber lo que está causando que esa persona no considere necesariamente el cristianismo como una verdad, y también poder ser más efectivo. Hay personas, por ejemplo, que luchan con el problema del bien y el mal, y eso le crea a ellos una resistencia. ¿Cómo puede existir Dios si existe tanto mal en el mundo? Hay otros que han sufrido cosas personales que también son como un freno para ellos. Entonces, a medida que uno puede conocer más a esa persona, bueno, uno puede mostrarle amor y entender mejor su posición y su situación actual, y entonces ser más efectivo en presentarle el evangelio o darle respuestas ante esas preguntas específicas, porque muchas veces nosotros empezamos a hablar de un tema que no necesariamente es el tema que ellos le afecta. O sea, yo pudiera empezarle a hablar de el problema del bien y el mal, pero el problema que ellos tienen es un problema que no saben reconciliar la ciencia con Dios. Entonces, al final estoy como hablándole de algo que no es lo que, no es el problema real. En base a su contexto. Yo recuerdo hace muchos años invitamos a alguien a la iglesia y esta persona al oír el sermón lloró, hizo como una crisis, ¿verdad? Vamos a decir. Y yo recuerdo que las personas que estuvimos ahí, a alguien específico intervino y para ayudarla, invitarla, pero de alguna manera nos enfocamos mucho en lo que a ver, la falsedad de otra iglesia, de otra religión, ¿verdad? Y nos dimos cuenta cómo perdimos tiempo y perdimos la oportunidad, porque en vez de centrarse en lo que Dios puede hacer con su vida y en la verdad, nos enfocamos en el foco equivocado. Entonces, es importante lo que estás diciendo, entender realmente cuál es la necesidad de la persona. No, y así, por eso uno como padre tiene que estar equipado en la apologética, porque eso se extrapola a nuestros hijos. O sea, a veces uno lo ve muy de las personas que están afuera. Así es. Pero nuestros hijos también van a tener preguntas. O sea, ellos, los que están siendo criados en un hogar cristiano, están expuestos completamente y su entorno es Cristo, pero hay preguntas que surgen en ellos. Ellos son constantemente bombardeados por la cultura y la cultura los afecta. Las ideas que le vende la cultura muchas veces intelectualmente le hacen choques con lo que ellos han visto. Entonces, uno como padre, y yo creo que las apologistas tendemos a ser, las madres tendemos a ser las mejores apologistas, porque somos quienes más pasamos tiempo con nuestros hijos. Entonces, uno tiene que equiparse para poder intentar responder sus preguntas, porque la realidad es que no siempre vamos a tener las respuestas, pero tenemos que enseñarle a ellos que el cristianismo no debemos tenerle miedo a cuestionarlo. Porque a medida que nosotros cuestionamos, pero ¿y cómo yo sé que Dios existe, si el mal existe? Bueno, hay respuestas para ello. Muchas veces lo ideal es que
tengamos nociones por lo menos mínimas para poder dar respuesta, pero que también ellos entiendan que no, tú no puedes cuestionar eso porque es así, porque la Biblia lo dice, que muchas veces es nuestra reacción inicial. Ellos tienen que entender que no importa, tú puedes cuestionar el cristianismo y van a venir momentos de duda. La duda es normal, nos pasa a todos nosotros en algún momento por una razón u otra, podemos tener momentos de duda. Lo importante no es como barrer la duda debajo de la alfombra, sino decir, ok, yo quiero buscar las respuestas y saber que el cristianismo es la verdad, y como es la verdad no debemos tener temor de que ellos hagan sus preguntas abiertamente y tratar de darles respuestas a ello, que era una de las cosas que me pasaba mucho con mi esposo. Él se encontraba con muchas cuestionantes de la Biblia, pero entonces yo usaba la misma Biblia para refutar sus cuestionantes. Entonces al final decía, sí, pero si la Biblia no es verdad. Exacto. Entonces yo me encontraba como, bueno, yo lo que tenía era la Biblia y eso era lo que yo conocía y eso era lo que yo lo usaba, pero no, yo le puedo dar razones y hechos históricos de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Entonces yo entiendo que eso es algo que enriquece nuestra fe. Yo te puedo decir que tal vez en mi momento esa situación y el temor y la preocupación de qué iba a suceder con mis hijos. O sea, mi esposo tenía muchos años en la fe y se encontraba en esa situación. Y yo decía, bueno, mis hijos son tan frágiles, tan pequeños, tan inocentes, que ellos van a ser muy permeados por la cultura. ¿Cómo yo puedo como equiparlos y ayudarlos? Pero yo me di cuenta en ese momento que al final la que salió más beneficiada fui yo. O sea, el estudiar apologética y sumergirme más en la palabra hizo como florecer mi fe. Porque no solamente afianzó lo que yo conocía de la verdad de Cristo, sino que ya me dio como más confianza aún para poder predicar, para poder hablar con otros que no conocen, para poder dirigir a otros en esas conversaciones, y realmente yo fui muy, muy beneficiada por eso. En el pasado, Nicole, probablemente el hecho de que nuestros hijos estuvieran en una iglesia, una familia, una iglesia, una escuela cristiana era suficiente, ¿verdad? Y estaban protegidos y crecían con esta cosmovisión y no se iban a encontrar fácilmente con realidades que cuestionaran esta fe, ¿verdad? La fe ellos aprendida de sus padres y de su entorno, pero esa no es nuestra realidad ahora. Ya tenemos una cultura, una cosmovisión secular y humanista liberal, muy agresiva, muy presente, y forma ya parte de esta generación. Entonces, nosotros necesitamos vedar todo tipo de influencia en nuestros hijos, necesitamos cerrar las puertas de manera que ellos estén lo más protegidos posible antes de ser adultos, para que no se expongan. ¿Es esto posible? Y si no es posible, ¿qué hacemos entonces? Okay. Definitivamente, como bien tú dices, nosotros vivimos en un momento cultural, histórico muy diferente, donde es imposible. Muchas veces como padres nosotros podemos asumir una de tres posturas diferentes, o no tratamos de cortar todo influencia, todo contacto, cualquier cosa. Somos muy permisivos muchas veces, y como no podemos nadar en contra de la corriente, como que al final terminamos uniéndonos a ella. Entonces la realidad es que hay ciertas cosas que sí, y depende mucho también de la edad de los niños. Un niño pequeño no tiene la capacidad todavía de entender, de razonar. O sea, a los niños más eso es como un ejemplo que alguien dio una vez, que eso es como enseñar a nuestros hijos a nadar. Tú no agarras y lo tiras a la piscina, tú primero le metes los pies, después tú lo vas entrando el cuerpo, después en un momento tú lo sumerges, después tú lo pones en el lado bajito, después tú lo vas a llevar. Entonces, igual, para nosotros instruir a nuestros hijos y enseñarles, hay que ir haciéndolo poco a poco. Al principio, cuando son más chiquitos, hay que tratar de ser radical en las cosas a las que se exponen, especialmente aquellas cosas que son abiertamente pecaminosas o contrario al diseño de Dios. Pero esas cosas van a ser cosas que igual se van a encontrar en el centro comercial, en la calle. O sea, aislarlo completamente es imposible. Y
como es imposible, el mejor approach o nuestra mejor respuesta pues debe de ser como inocularlos ante esas ideas. O sea, las ideas que nos ven del mundo, ellos la van a encontrar. Y la vemos en todos los lugares. Lo importante es yo ir poco a poco suministrándole a ellos como esas ideas, pero no dejándolas como ideas que ellos se encuentran, sino dándole a ellos la respuesta bíblica ante esas ideas y poco a poco irlos preparando. ¿Para qué? Para que cuando ellos se encuentren con alguien que le diga, no, pero no importa, tú puedes ser hembra o varón, por ejemplo, ellos entiendan por qué no. O sea, científicamente, biológicamente, es imposible. Es equiparlos, vacunarlos ante este tipo de influencia que siempre van a tener. Yo creo que otra de la postura es ser naif, es ser como inocentes e ingenuos, y que eso es un canal de muñequitos, eso es una música de niños, infantil. Yo creo que esa postura está bastante arraigada y también es sumamente peligrosa para proteger a nuestros hijos. Entonces, Nicole, después de la pausa, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos una cosmovisión bíblica y cómo equiparlos y vacunarlos para cuando se encuentren con estas cosas? Volvemos en breve. Negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad. Estamos conversando con Nicole Guerra. Nicole es una mamá que ya tiene varios años estudiando lo que es apologética, y me encanta porque esta rama, ¿verdad?, de estudio, esta disciplina, puede y debe ser aplicada en casa, en la educación de nuestros hijos. Nicole, entonces, ¿cómo enseñarle y por qué es importante entonces y cómo enseñar a nuestros hijos una cosmovisión bíblica, una cosmovisión correcta acerca del mundo? ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, en realidad eso es una pregunta muy importante porque ahí de ahí parte todo. Al final una cosmovisión es la forma en que nosotros vemos el mundo. Son una serie de ideas acerca de la realidad que nosotros adoptamos. Muchas veces, o la mayoría de las veces, lo adoptamos de una manera hasta inconsciente, pero son las que dirigen como mi vida, mis decisiones, mis acciones. Toda cosmovisión responde a las grandes preguntas de la vida. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Cómo yo puedo distinguir que algo está bien, algo está mal? ¿Quién soy yo? Toda busca responder esas preguntas. Muchas veces nosotros tendemos a pensar que cosmovisión es equivalente como a religión, pero en realidad una cosmovisión puede ser una ideología, es una manera de ver la vida. Yo puedo ver la vida a través de mi fe cristiana, a través de mi fe musulmana, pero igual la puedo ver a través del ateísmo, a través del posmodernismo. Todo lo que yo creo o como yo respondo ante esas preguntas va a dirigir mi vida. Lo que yo creo y lo que yo hago. Y avanza el tiempo, 11:40 minutos en los estudios de Radio Eternidad, Mañana Express. Y que se sustenta por sí sola es la fe cristiana. Entonces, yo les voy a leer unas cuantas estadísticas. El grupo Barna hizo un estudio hace varios años de la generación Z. La generación Z prácticamente es la generación de mis hijos. Son niños entre 6 y 7 años hasta los 22, por ahí más o menos. Y con eso yo creo que tú vas a entender por qué es tan importante una cosmovisión. Ellos le preguntaron a un grupo de jóvenes de esa generación si mentir era moralmente mal.
de lo cual 34% dijo que era moralmente mal mentir. O sea, de un 100%, solo un 34% reconoce que la mentira está mal. 25% piensa que la moralidad cambia dependiendo de la sociedad en que vivimos. O sea, que no hay una moralidad absoluta, sino relativa, que depende de lo que crea la sociedad donde yo vivo. Y 58% de ellos piensan que muchas religiones llevan a la vida eterna, o sea, que vivimos en una sociedad pluralista. Esa es la temperatura de la cosmovisión de nuestros hijos, a lo que ellos se exponen constantemente, en lo que ven, en lo que escuchan, en su alrededor. Esa es la idea que constantemente el mundo le está vendiendo a ellos, independientemente de que sean criados en hogar cristiano. Ellos hicieron una encuesta también a ver cómo era el cristianismo en esa generación. Y realmente solo un 4% de esa generación tiene una cosmovisión verdaderamente bíblica. ¿Por qué? Porque había un rango mayor, me parece que eran como 32, 34, que decían creer en Dios, pero eso implicaba, yo creo que un Dios existe, yo creo que es real, pero no necesariamente que yo abrazo y yo creo en las doctrinas bíblicas históricas como tal, porque tú sabes que ahora también hay muchos pensamientos infiltrando la misma iglesia, que está cambiando y está cambiando la verdad por una mentira. Entonces, leer esas estadísticas nos debe llevar a preocuparnos, porque realmente nuestros hijos ahora mismo están siendo muy impactados por la cultura y por su entorno, aún aquellos que están siendo criados dentro de la iglesia. Y es muy importante nosotros como padres entrenarlos a ello, a dar respuesta ante todo eso que la cultura nos quiere vender, dar una respuesta bíblica ante eso. Por ejemplo, ahora mismo está muy en boga el tema del aborto, por lo que pasó en los Estados Unidos. Es muy importante nosotros, a los que tienen edad para entenderlo, equiparlos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que cogen medias verdades y la tuercen como verdad. Y entonces los niños apelan mucho a las emociones. Claro. Te ponen casos que cuando tú lo piensas en tu corazón, en tu corazón te duele cuando tú escuchas casos de jóvenes que están siendo embarazados, personas que se van a morir porque no le... Entonces ellos apelan a una emoción que es muy común en nuestra época también, y tuercen la verdad. Entonces muchas personas como que son engañados a creer esa verdad y no se detienen como a reflexionar, a pensar las implicaciones de eso. O sea, al final el aborto está mal, sí, porque Dios lo dice, tú estás terminando con una vida, pero una vida no es después que nace del vientre. O sea, ¿cómo tú la determinas? Entonces hay muchos ingredientes que tú necesitas como que tratar de equipar para que cuando otro venga donde tu hijo y le diga, mira, ellos no se sorprendan, porque ellos sepan dar respuesta ante eso. O sea, no le llame la atención, porque muchas veces también sucede que nosotros tratando de protegerlo no le hablamos. Y como no le hablamos, es como, por ejemplo, aún la sexualidad. No es común necesariamente que hablemos abiertamente, o no es la norma. Pero como tú no le hablas abiertamente de la sexualidad a la manera de Dios, el diseño de Dios, que Dios lo hizo bueno, que no es algo que es malo, que es sucio. O sea, cuando ellos lo escuchan de otra persona, entienden que no se ha hablado de eso porque o tú no quieres, porque es algo malo. Entonces ellos se quedan con esa información distorsionada. Entonces debemos agendar hablar de estos temas. Aún nuestros hijos no hayan presentado inquietud, pero tienen la edad suficiente. Yo entiendo que sí. Uno como padre le cuesta mucho entender que nuestros hijos están creciendo. Y yo te lo digo por mí, porque a veces yo veo a mis hijos y yo digo, pero a mí me ha pasado tantas cosas que yo me he dado cuenta que de alguna manera u otra ellos van a entender. A mí me pasa mucho cuando vamos en la calle. A veces ellos ven un afiche de una noticia, de un periódico, un titular de un periódico, y ellos te van a hacer preguntas, ellos lo están leyendo, a veces te preguntan, a veces no, pero ya el medio está tan permeado por todas esas cosas que es imposible tú entender que ellos no están expuestos. A mí me pasó en una ocasión, nosotros, mi esposo y yo, nos fuimos de viaje y fuimos a un museo. Mi hijo tenía 4 años y en ese momento llegó una persona en el museo que era quien estaba atendiendo.
Y era una persona que físicamente se veía una mujer como bien varonil, pero hablaba como una mujer. Entonces ella nos dijo algo y se fue. Y en el momento que ella se fue, mi hijo dijo, bueno, tal vez no se dio, en mi mente, tal vez no se dio cuenta, o tal vez no sé qué, y como que yo no tenía pensado decirle nada. Mi hijo de 4 años me dijo, ¿pero eso es un varón o eso es una hembra? Entonces tú te das cuenta que, y ahora eso se hace muchos años, ahora es mucho más fuerte el bombardeo, entonces Claro. Es imposible, es muy importante hablar con ellos de esos temas, de todos los temas que ellos pregunten o que estén expuestos a ellos. Hay veces que sucede situaciones cotidianas que uno puede aprovechar esas situaciones para uno darle un enfoque bíblico a eso, porque eso está bien, porque eso está mal, ¿qué piensa Dios de eso? O sea, porque el mundo pudiera pensar que no es malo, y así sucesivamente. Pero ¿Y cuál sería el enfoque correcto, Nicole, de poder equipar a nuestros hijos sin que desarrollen un sentido de rechazo, de odio, de intolerancia a estas personas que evidencian este tipo de vida pecaminosa? ¿Cómo podemos enfocar el pecado, pero aún así manteniendo en ellos como un corazón compasivo, quizás, ante las realidades del mundo? No, yo creo que es muy importante que ellos deben de conocer bien el Evangelio y la historia de Dios, quién somos. O sea, cuando ellos conocen bien que somos todo hecho a la imagen de Dios, y tenemos valor, no por quien yo soy o lo que yo tengo, sino porque Dios me hizo a su imagen. Eso no importa. O sea, no importa quién tú eres, qué raza tú seas, de qué género tú seas, de qué religión, a qué religión tú tienes valor porque Él es valuable para Dios y por ende yo debo de valorarlo a Él. Ahora, yo creo que hay algo importante que hay que ayudar a nuestros hijos a entender, y es que amor, o sea, que porque yo ame una persona, no quiere decir que necesariamente yo puedo ir en contra de algo que él piensa o que él haga. Ahora, muchas veces, si tú no te montas en la narrativa o tú no estás de acuerdo yo no estoy de acuerdo contigo, es porque yo no te amo. Y esa no es la realidad. Ellos tienen que entender que la verdad es verdad y nosotros tenemos que amar la verdad de Dios. Y solamente cuando nosotros amamos a Dios, entonces Dios es la base que me dice que está bien y está mal. Yo no creo que algo que está moralmente mal está mal porque yo lo siento, es porque Dios lo dice, porque Él tiene una verdad objetiva que no cambia dependiendo de la sociedad, no cambia dependiendo de lo que tú crees o lo que yo no creo. No es porque yo lo creo, es porque Dios lo cree. Hay una cosmovisión muy arraigada que es el tema del pragmatismo. Sí. Entonces muchas veces esto se le hace bien a la gente necesita esto y hay que dar respuesta a esa necesidad. Sí. No, y están haciendo un daño, o sea, se está haciendo un daño terrible, porque realmente uno entiende, hay que entender que la verdad es la verdad, independientemente de cómo yo sienta. Yo no la puedo cambiar, yo no puedo alterar una verdad porque es así. O sea, no cambia. Entonces, a nuestros hijos hay que enseñarles a ellos también, no solamente eso, sino el hecho de que el pecado es pecado. O sea, Dios nos manda a odiar el pecado y no amarlo. Pero igual puede ser un pecado de mentira, como una relación. O sea, ellos tienen que entender que al final no es que estamos rechazando a una persona, es que no estamos aprobando a lo que Dios ha dicho que no es bueno. Que se aplica a una mentira, que se aplica a cualquier cosa. A una falta de integridad ante cualquier situación. No, y enseñarles a ellos también a ver el pecado de esa persona como su mismo pecado. O sea, así mismo como tú luchas con el enojo, con la ira, con decir mentira, con el egoísmo, esa persona está luchando con eso. Lo que pasa es que se ve manifestado de formas diferentes. Entonces, ellos entender que al final, al igual que ellos, esa persona necesita de Cristo. Entonces, para yo mostrarle Cristo, yo tengo que mostrarle el amor de Cristo. Claro. No puede ser con palabras despectivas o alejarlo, porque no, en realidad hay que mostrar el amor de Cristo en todo momento. Entonces esta preparación y este entrenamiento involucra la mente, pero también involucra el corazón.
No, definitivamente. A veces muchas veces, y me pasaba mucho a mí, uno entiende como que la fe es algo del corazón, pero Dios nos manda a amarlo a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón. En fin, tenemos que amarlo con todo lo que nosotros somos, incluyendo nuestra mente. Hay una parte intelectual que es donde ayuda la apologética a uno poder tener mejores razones para uno entender que esta es la verdad y poder abrazarla de una manera que no es solamente mis emociones. A mí me pasaba mucho que yo pensaba durante esa prueba, ¿qué sucede si en el día de mañana, como que nada, mi esposo dice que él no quiere nada de eso, o sea, yo pudiera? Pero la realidad es que yo no puedo, porque yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, que es lo que me da la vida. Pero en realidad, yo tengo que conectar esas cosas, o sea, yo tengo que conectar lo que yo siento con lo que yo creo y todo el resto, y como yo vivo también. Entonces, es como un todo. Nicole, esto parece muy complejo. Esto luce como que es selectivo como a ciertas personas. Sin embargo, sabemos que tenemos ideas prácticas, actividades, conversaciones, recursos, libros, de la que los padres pueden echar mano, que pueden aprender para llevar y poner por práctica esto que estamos hablando. Yo quisiera invitarte para que hagamos una segunda parte de este programa. Ya se nos ha acabado el tiempo y sin embargo no hemos hablado de qué ideas prácticas podemos llevar a cabo en casa para lograr estas cosas. Y algo también que te voy a pedir que trabajemos en una próxima entrega es ¿dónde buscar información? Si alguien dice, yo quiero aprender apologética, yo quiero entrenar la mente de mis hijos, sobre todo para Latinoamérica, recursos en español, queremos también ofrecerle a nuestra audiencia dónde puede aprender de estas cosas, leer de experiencias de madres y padres que como tú han decidido abrazar la cosmovisión y la apologética para la educación de sus hijos. De manera que llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Estuvo con nosotros Nicole Guerra. Ya se sonríe porque ya no quiere volver a esta segunda parte del programa, Nicole. Pero ya yo te comprometí, ¿verdad? Con la audiencia. Y es algo que yo sé que tú disfrutas, tú amas hacer esto. Y esta es una buena oportunidad a través de nuestra emisora Radio Eternidad y nuestro programa de llegar a más y más padres y madres y que te escuchen hablar de estas cosas. Hasta hoy fue nuestro programa. Gracias por su audiencia de siempre. Un abrazo y un saludo a todos ustedes que nos siguen cada miércoles y cada sábado. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.